La presidenta de la Nación convocó a una reunión, a un acto en la Casa de Gobierno, en donde hay mucha expectativa en el país y también regional. Se espera un anuncio por la cuestión Malvinas, la soberanía de nuestras islas. Acompañan a la señora presidenta, el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou, la señora presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, Beatriz Rosques de Alperovich, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Julián Andrés Domínguez, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Abal Medina, el señor ministro de Defensa, doctor Arturo Puricelli, y el señor teniente coronel, don Augusto Benjamín Rattenbach, así como también señores gobernadores, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, señores jefes y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, señores miembros del cuerpo diplomático, señores presidentes de bloques de partidos políticos, señores representantes parlamentarios, abuelas y madres de Plaza de Mayo, señores representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, secretarios generales de la CGT y CTA, señores representantes gremiales y empresariales, miembros de asociaciones de excombatientes de Malvinas, familiares de excombatientes de Malvinas, autoridades nacionales, provinciales y municipales, invitados especiales, señoras y señores. La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, procederá en instantes a realizar la firma del decreto número 200 de fecha 7 de febrero de 2012, que en su parte pertinente señala que mediante la resolución a continuación daremos lectura entonces del decreto número 200 del 7 de febrero de 2012, que mediante la resolución número 15 del año 1982, la Junta Militar de la dictadura que ejercía el gobierno de facto de la Nación resolvió crear, una vez terminado el conflicto bélico del Atlántico Sur, una comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico-militares en el conflicto del Atlántico Sur, integrada por 6 oficiales del grado de generales o equivalentes, 2 por cada Fuerza Armada, que aquella tenía por misión elaborar un informe conteniendo su opinión fundada sobre el desempeño en el ejercicio de las funciones y las responsabilidades emergentes respecto de la conducción política y estratégico-militar del conflicto, así como las responsabilidades de cualquier persona, sean de carácter penal, disciplinario y o del honor que surjan de lo actuado y que debieran ser investigadas y juzgadas por la jurisdicción común o militar respectiva en la forma que legal y reglamentariamente correspondiera. Que por resolución secreta número 52 de fecha 2 de diciembre de 1982 se designó a los integrantes de dicha comisión, siendo esta presidida por el teniente general don Benjamín Rattenbach, que una vez que dicha comisión presentó su informe, se dispuso mediante decreto número 2971 de fecha 11 de noviembre de 1983 que tanto las actuaciones como el informe final elaborados tengan el carácter de secreto político y secreto militar. Que la decisión del Estado de clasificar y mantener información y o documentación de carácter no público no solo debe basarse en la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales, sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción. Que pasados 30 años del conflicto bélico del Atlántico Sur y casi la misma cantidad de años de restablecido el Estado democrático, no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación, argumentando el carácter de secreto de Estado o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente, cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado.
que en este sentido, el permitir a la sociedad el acceso al conocimiento del contenido del referido informe y o sus antecedentes documentales brindará a todos los argentinos mayores elementos de juicio para estudiar ese periodo de nuestra historia y en especial de lo sucedido durante el conflicto del Atlántico Sur. Que resulta importante difundir la información hoy protegida por el secreto, que fue forzoso, es decirlo, luego de 30 años, muy difícilmente puedan existir partes de lo archivado que puedan afectar, por su conocimiento, en algún punto la seguridad de la nación. Que en ese sentido, de darse el poco probable caso, podrá mantenerse la mencionada clasificación de seguridad con relación a la documentación y bancos de datos que contengan información que potencialmente pueda poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la nación. Que en función del destacado papel que tuviera en la comisión originaria el teniente general don Benjamín Rattenbach y por cuanto en estos pasados 30 años ha realizado innumerables gestiones para la apertura de dichos archivos, es importante invitar para que integre esta comisión actual a su hijo, el coronel don Augusto Benjamín Rattenbach. Por ello, la Presidenta de la Nación Argentina decreta: artículo primero, relévase de la clasificación de seguridad establecida conforme a las disposiciones de ley número 25.520 y su decreto reglamentario número 950/02 al informe final elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el conflicto del Atlántico Sur, informe Rattenbach, sus antecedentes documentales, anexos generados por las Fuerzas Armadas y toda otra fuente utilizada para la elaboración de dicho informe. Artículo segundo, créase una comisión integrada por un representante del Ministerio de Defensa y por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los efectos de aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la Presidenta de la Nación la parte de la documentación contenida en el informe mencionado en el artículo primero, cuya eventual publicación y o difusión por cualquier medio pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, para que, en su condición de jefe supremo de la Nación, responsable de las relaciones exteriores de la Nación y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación, artículos 99, incisos 1, 7 y 12 de la Constitución Nacional y 10 de la Ley número 23.554, disponga mantener o no el carácter de clasificación de seguridad en los términos de la Ley número 25.520. Artículo tercero, invítase al coronel retirado don Augusto Benjamín Rattenbach a formar parte de la citada comisión. Artículo cuarto, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Firma a continuación el decreto número 200, la señora Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Desde aquí, desde la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de Casa de Gobierno, habla a continuación la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que sin lugar a dudas, hoy más que nunca, sí, la presidenta de los 40 millones de argentinos, porque creo que también la presencia del conjunto de la sociedad argentina expresada por los distintos partidos políticos, por las fuerzas del trabajo,
expresada también por las organizaciones de derechos humanos, por los integrantes de las Fuerzas Armadas, por los representantes de las empresas argentinas, por los representantes de cada uno de nuestros estados federales, más los jóvenes, más los hombres y mujeres, más los combatientes de Malvinas, revela claramente que estamos ante un hecho de política de Estado, de política nacional. Quiero, en primer lugar, agradecer al coronel Benjamín Rattenbach, hijo del general Rattenbach, el honor que nos dispensa de integrar esta comisión y también transmitirle a él y a su familia el orgullo que tenemos los argentinos de haber tenido generales como el general Rattenbach, verdadero hijo del ejército sanmartiniano, que debe haber seguramente elaborado y analizado con mucho dolor el informe en el que en 30 días más el Estado argentino como tal va a dar a conocer no solamente a los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, sino también al mundo entero. Esto tiene que ver con una de las políticas de Estado pilares que hemos sostenido a partir del año 2003 y que es precisamente la de memoria, verdad y justicia. En este caso, agregaría a estos tres valores del conjunto de la sociedad el de democracia y soberanía. Porque creo que estos dos conceptos, democracia y soberanía, dan el exacto lugar que para nosotros tiene la causa de Malvinas. Democracia, que es nada más ni nada menos que los gobiernos que surgen de la voluntad popular expresados a través del voto libre y sin proscripciones. ¿Y por qué? Porque esa es la primera soberanía, la soberanía popular. Sin esa soberanía no puede haber ningún otro gesto de soberanía hacia adentro o hacia afuera de ningún gobierno. Y esto es una distinción muy importante para evitar confusiones acerca de desde qué lugar y en qué lugar este gobierno, y creo que la mayoría absoluta de los argentinos, coloca a la cuestión Malvinas. Por eso seguimos sosteniendo, y como lo hice ante la Asamblea de Naciones Unidas, que no se puede achacar al pueblo argentino una decisión y basarse en esa decisión para negarse a cumplir lo que ha ordenado Naciones Unidas, que es sentarse a dialogar y negociar acerca de la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Creo que el hecho colonial por historia, porque también creo que deberíamos comenzar a considerar los argentinos los días 2 y 3 de enero, el año que viene, se van a cumplir 180 años exactos de la usurpación y el desalojo de los argentinos de nuestras Islas Malvinas. Deberíamos comenzar a considerar también esta fecha que, por cierto, no es la única en los intentos que hubo de someternos. Si vamos un poquito más atrás de 1833, nos vamos a encontrar en 1806, cuando aún éramos colonia española, y en 1807, rechazando las invasiones inglesas. Y más tarde, bajo la égida del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, en el año 45, rechazando también el bloqueo anglo-francés. Por esas cosas de la vida, el gaucho Rivero, aquel hombre que peleó e hizo izar el pabellón nacional en nuestras Islas Malvinas, murió
por esas cosas que tiene la vida también en la vuelta de obligado. Parece que su destino estaba irremediablemente atado a defender la soberanía del suelo patrio contra el colonialismo. Historia y geografía que, bueno, 760 kilómetros de Río Gallegos parte de nuestra plataforma continental a un dominio de ultramar de 13.000 kilómetros. Y si no les alcanzan los documentos, si no les alcanza la geografía, si no les alcanza la historia, hasta la zoología parece darnos la razón. En Río Gallegos, cuando construimos parte de la costanera, se hizo una construcción de avistaje de pájaros. Allí se pueden ver todos los pájaros que vienen en vuelos migratorios de Malvinas, vienen por territorio y se trasladan, inclusive algunos llegando hasta el Ecuador y simbólicamente abrazando la zoología a esa geografía argentina de Malvinas junto a toda la geografía latinoamericana. Por eso estamos también hoy aquí, porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Yo creo, sinceramente, que eso es uno de nuestros mayores logros. Y si se me permite una digresión, porque he escuchado y he leído en estos días algunas opiniones de periodistas y tal vez también algún intelectual o filósofo discurrir acerca de que en aquel momento el pueblo argentino apoyó esto y por tanto no deberíamos quejarnos tanto. Yo quiero rescatar una lectura de un reportaje que hice hoy, yo no sé si estará presente el coronel integrante del SMIDA, José Luis García, que aparece en el diario Democracia. Está, coronel, muchas gracias por acompañarnos. El coronel José Luis García fue colaborador directo del general Rattenbach en el informe que se va a comenzar a analizar. Y hoy leía en ese informe cuál había sido el plan original. Se desprendía que había sido un intento de un toco y nos vamos. Y precisamente, o sea, para que se entienda, o para que lo entiendan los ingleses que nos escuchan, un touch and go, toco y me voy. Bueno, para que digan que no queremos entendernos con ellos, queremos discutir y debatir, podemos hacerlo también así. El plan original era de un grupo de hombres izar el pabellón nacional, tomar y luego retirarse, pero precisamente hechos que se produjeron en la sociedad y fundamentalmente, lo decía hoy el coronel en su reportaje, los medios de comunicación que convirtieron enseguida como causa masiva esto y con la palabra o las frases, ustedes recordarán, muchos de ustedes, ya ganamos, vio o nació en la dictadura la idea de que podía ser entonces una cuestión para quedarse in eternum. Yo quiero decirles que también en otra oportunidad hubo manifestaciones populares, como por ejemplo en 1979 en la Avenida de Mayo, con motivo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se desvió una manifestación, una gran manifestación popular que había acontecido producto de que habíamos ganado el Sub-20 en Tokio, Japón, y los familiares de los detenidos desaparecidos hacían cola en la Avenida de Mayo, al 700, creo que era el local donde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, y esa multitud también acicateada por medios de comunicación que decía que había una campaña anti-argentina en el exterior, que hacían pegar muchos ciudadanos argentinos en sus autos y sus ventanas, los argentinos somos derechos humanos. Esto para que no se confundan y reconsideren esos análisis que son análisis falsos, porque en realidad creo que ningún acto de la dictadura militar puede ser revalorizado ni relegitimado por el apoyo que puede haber tenido circunstancialmente y manipulado por algunos habitantes. Y digo por algunos habitantes porque sería injusto decir que todos. Esta presidenta no fue a la plaza de su pueblo, de Río Gallegos, el 2 de mayo, cuando sí
fueron muchos habitantes de mi ciudad. Sí estuve en esta Plaza de Mayo el 14 de junio, accidentalmente estaba en Buenos Aires y concurrí junto a miles de argentinos a expresar nuestro repudio de lo que pasaba. Hago esta leve digresión para evitar confusiones, malos entendidos, malas interpretaciones y peores analogías. Creo que definitivamente esta causa, que es la causa regional y global, como decía, y que se ha convertido en causa global y regional porque hemos desplegado históricamente todos un fuerte reclamo y una fuerte política hacia todos los países de Latinoamérica, y porque además creo que cada país también se ve reflejado en una potencialidad de lo que puede pasar. Es global y regional porque es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. Hay solo 16 casos en todo el mundo. Diez de esos casos son de Inglaterra, y en estos días también estamos conociendo nuevamente cómo recrudece el reclamo de España frente al peñón de Gibraltar. Es regional y es global porque también se están depredando nuestros recursos naturales, pesca y petróleo, sin ningún tipo de control ambiental que puede provocar, tal cual lo ha dicho nuestro canciller ante el Parlamento, un verdadero caos ecológico en cualquier momento. Es también regional y global porque las grandes batallas del siglo XXI van a ser sobre los recursos naturales de nuestros pueblos, y América Latina, la América del Sur, es una de las regiones más ricas del planeta, no solamente en recursos humanos, sino en recursos naturales, en agua y en todas las potencialidades que a diario se están descubriendo. Y finalmente, y tal vez aquí lo más importante, es también una causa regional y global porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. No podemos interpretar de otra manera. No podemos interpretar de ninguna otra manera, por el mayor esfuerzo y voluntad que pongamos, el envío de un destructor, la sola palabra, un inmenso y modernísimo destructor, acompañando al heredero real, que nos hubiera gustado verlo con ropas civiles y no con uniforme militar. Creeríamos entonces que otras son las actitudes. Vamos a plantear fuertemente esta militarización del Atlántico Sur, porque si algo vamos a preservar, además de nuestros recursos naturales, es precisamente una región donde la paz impera y donde hemos tenido conflictos y no hemos necesitado de la mediación de ningún organismo internacional. Lo hemos resuelto entre los propios suramericanos. Por eso he instruido a nuestro canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de Naciones Unidas esta militarización del Atlántico Sur, que implica un grave riesgo para la seguridad internacional en momentos en que vemos que precisamente están sucediendo en otros países y en otras regiones situaciones que se tornan inmanejables e incontenibles, y que precisamente a partir de la utilización de ese sillón que cada una de las potencias tiene en ese Consejo de Seguridad, en lugar de solucionarse, tienden a profundizarse. Por eso vamos a hacer también la protesta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que nadie espere de nosotros gestos que estén por afuera de la política y por afuera de la diplomacia. Que no se hagan ninguna ilusión acerca de que vamos a hacer esto. Somos gente que ha sufrido demasiado la violencia,
en nuestro país. No nos atraen los juegos de las armas ni las guerras, al contrario. Por eso quería en el día de hoy, en donde damos a conocer este decreto y firmar este decreto, que termina creo con el último de los secretos de Estado y corre el velo a un conflicto que los argentinos tenemos que procesar con seriedad, con responsabilidad, sin falsos chauvinismos, haciéndose cargo cada uno del rol que tuvo en eso. Por eso quería especialmente destacar, lo había charlado en una audiencia que mantuve con anterioridad con el coronel Rattenbach, el dolor que debe haber significado para su padre por lo que amaba a su profesión y por lo que amaba a su ejército. Hay incontables anécdotas acerca de su integridad intelectual, moral y personal, el dolor de ese informe. Y cierra el círculo, digo, porque antes hicimos una caracterización política del conflicto en cuanto había sido decidido en un marco de una dictadura, cuando hablamos de democracia y de soberanía. Pero yo creo que esto definitivamente cierra el círculo porque también habla del tema militar y de la irresponsabilidad en términos estrictamente militares, no ya políticos, no ya institucionales en el manejo del conflicto, para terminar con cualquier tipo de excusas por parte de quienes usurpan esas islas que baten el parche como si se tratara de un trofeo de guerra. Ninguna tierra, ningún lugar puede ser un trofeo de guerra. Nosotros no creemos en los trofeos de guerra. Por eso también queremos anunciar un viejo reclamo de los hombres que combatieron en suelo malvinense. Muchos los vimos partir de Río Gallegos, veíamos a diario salir aviones, algunos que no volvían, o de Puerto San Julián o de Puerto Deseado, y también en muchas casas de Río Gallegos se alojaban a los jóvenes que luego partían desde el continente para las islas. Durante el mes de marzo, de acuerdo a la fecha que me ha informado el señor ministro de Defensa, vamos a inaugurar el Hospital de Salud Mental Islas Malvinas para todos los que combatieron en el frente en Malvinas y que estuvieron en territorio malvinense. Hay 400, si no recuerdo mal, 439 excombatientes que se suicidaron, algunos tirándose inclusive del monumento a la bandera allá en Rosario. Este hospital va a estar en lo que fue el Instituto Geográfico Militar y es un largo reclamo por parte de los combatientes. Tendríamos que encontrarle algún otro nombre de salud mental porque la salud es una sola. No hay salud mental o salud corporal. Me parece que deberíamos encontrar algún otro nombre para definirlo, pero no solamente va a atender las secuelas que puede tener un excombatiente, sino también muchas veces los problemas de adicciones, de violencia familiar que estas cosas han generado en cada uno de esos hombres que seguramente vivió situaciones límite en el verdadero sentido de la palabra. Nosotros vamos a seguir firmes. El 14 de junio estaremos en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas argumentando y poniendo una vez más, siendo acompañado por distintos, vamos a invitar a que nos acompañen todos los partidos políticos de la República Argentina, porque hay una convicción definitiva hoy en todo el mundo de que este es un reclamo avalado por el conjunto de la sociedad argentina y fundamentalmente por el conjunto de la comunidad latinoamericana. Queremos seguir en este rumbo, no vamos, podría repetir lo que repiten algunos diarios ingleses, que algunas decisiones que se toman o frases
que se dicen tienen más que ver con la situación económica que hoy está atravesando la vieja Europa o la vieja Inglaterra, pero yo no voy a escudarme en ningún dicho periodístico. Yo quiero simplemente pedirle al primer ministro inglés que le dé una oportunidad a la paz, que alguna vez le den una oportunidad a la paz y no a la guerra. Y también, para finalizar, a los hombres que combatieron, a los militares que con honor lucharon en el frente o piloteando aviones perdieron la vida, que tampoco nos confundimos como argentinos frente a estas cosas, y si a Cameron le pedimos que le dé una oportunidad a la paz, a los muertos en la guerra, les decimos honor y gloria en nombre de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Con las palabras de la señora Presidenta de la República Argentina, damos por concluido el presente acto. A todos, muchas gracias. Termina el mensaje de la Presidenta de la Nación desde la Casa de Gobierno con dos anuncios muy importantes. En primer lugar, el decreto que obliga a que se analice el informe Rattenbach, que será dado a conocer dentro de 30 días. Y por otra parte, el reclamo que hará el canciller argentino ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ante todos los países y también ante los 15 países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.